Bienvenido a un tutorial sobre cómo multiplicar expresiones en la calculadora gráfica TI-89. Queremos comenzar seleccionando la función Nuevo Problema en el menú Limpiar, que es F6. Entonces presionamos segundo, F1, ya sea la flecha hacia abajo hasta el número 2 y presionamos Enter, o simplemente presionamos 2, y luego Enter. Esto borra la pantalla y también borra cualquier valor almacenado para cualquier variable. Y ahora podemos encontrar estos productos utilizando la función de expansión en el menú Álgebra, que es F2. Entonces presionemos F2, expandir es la opción 3, así que voy a presionar 3. Y ahora ingresaremos este producto aquí, 2x a la tercera por 5x a la séptima. Entonces ingrese 2x elevado a la potencia de 3, paréntesis abierto, 5x elevado a la potencia de 7, paréntesis cerrado. Necesitamos un paréntesis cerrado más para la función de expansión, y luego Enter. El producto es 10, x a la décima. Para nuestro próximo producto tenemos 4, y negativo veces la cantidad 8 menos 7 y, comencemos escribiendo esto tal como se ve, aunque obtendremos un error. Entonces, seleccionemos F2, opción 3. Y luego ingresaremos negativo 4 y paréntesis abierto 8 menos 7 y paréntesis cerrado, otro paréntesis cerrado para la función de expansión, y Enter. Y observe cómo, como mencioné, recibimos un error. Dice multiplicación implícita no válida, que significa necesitamos incluir la multiplicación entre este primer término y el binomio para que no recibamos este error. Presione escape para cancelar. Use la flecha izquierda, colóquela justo después de la y negativo 4 y, ingrese multiplicación, y luego ingrese nuevamente. Y observe que ahora obtenemos el producto. El producto es 28 y cuadrado menos 32 y observe cómo la calculadora también pone los términos en orden descendente. A continuación tenemos la cantidad z-4 al cuadrado, entonces F2 opción 3 para expandir. La variable z se encuentra aquí, entonces tenemos paréntesis abierto z, menos 4, paréntesis cerrado. Elevado al poder de 2, paréntesis cerrado y Enter. Y la cantidad z-4 al cuadrado es igual a z al cuadrado menos 8z más 16. Para el último ejemplo, observe cómo tenemos la cantidad 8 más 2, multiplicada por la cantidad al cuadrado menos 2a más 4. Entonces presionaremos F2 para el menú de álgebra, opción 3 para ampliar. Comenzaremos con un paréntesis abierto, y para usar la variable a, observe cómo se encuentra sobre el signo igual. Entonces presionamos alfa, el signo igual para el a. Luego tenemos más 2, paréntesis cerrado, paréntesis abierto, un cuadrado sería alfa igual a signo elevado a la potencia de 2, menos 2, alfa es igual a signo. Más 4, paréntesis cerrado y paréntesis cerrado para expandir e intro. Y observe cómo el producto es igual a un cubo más 8. Espero que hayas encontrado esto útil.